¿Has notado que hay lugares específicos en tu casa donde sientes una pesadez inexplicable, donde las discusiones familiares se intensifican o donde simplemente no puedes experimentar la paz que deberías tener en tu propio hogar? ¿Y si te dijera que existe un elemento simple que Dios estableció desde el Antiguo Testamento como símbolo de purificación, preservación y pacto eterno, y que cuando es usado con fe y propósito específico en lugares estratégicos de tu hogar, puede transformar completamente la atmósfera espiritual de tu casa? Hay un secreto que muy pocos cristianos comprenden. La sal no es solo un condimento para la comida, es un elemento espiritual que Dios mismo estableció como símbolo de su poder purificador y preservador. Durante los próximos minutos vas a descubrir los lugares exactos donde debes colocar sal en tu casa según los principios bíblicos. ¿Por qué este elemento tiene poder espiritual cuando es usado con fe? ¿Y cómo puede cambiar la atmósfera de discordia, enfermedad y opresión que puede estar afectando tu hogar? Entenderás que no se trata de superstición, sino de aplicar principios espirituales que Dios estableció desde la fundación del mundo. Este mensaje llegó a ti porque tu hogar necesita la purificación y protección que solo Dios puede dar. Millones de familias cristianas usan estos principios bíblicos cuando no entienden por qué no hay paz en sus casas. Comenta ahora: hoy decido aplicar los principios de la sal en mi hogar y permite que otros aprendan de tu obediencia. Si das me gusta, estarás conectando con familias que buscan transformar la atmósfera espiritual de sus hogares. La penúltima enseñanza revelará el lugar más importante donde debes poner sal para protección familiar. Comencemos este viaje hacia un hogar verdaderamente bendecido. Eliseo y la purificación de las aguas. El poder de la sal para sanar. Cuando estudiamos el milagro de Eliseo, purificando las aguas de Jericó, encontramos uno de los ejemplos más claros en las Escrituras sobre el poder de la sal para transformar ambientes que han sido contaminados, traer sanidad donde hay enfermedad y establecer vida donde había muerte espiritual. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el asiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas, y la tierra es estéril. Reyes 2:19. La situación en Jericó era crítica. Tenían una ciudad con buena ubicación, pero las aguas estaban contaminadas y la tierra no producía fruto. Esto representa perfectamente muchos hogares cristianos hoy. Tienen bendiciones aparentes, pero hay una contaminación espiritual que está afectando la productividad, la armonía y el bienestar de la familia. Hay hogares donde las personas son creyentes sinceras, pero algo en el ambiente está produciendo esterilidad espiritual, emocional o física. Él entonces dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Segunda Reyes 2:20-21. Eliseo no oró simplemente por las aguas, tomó acción específica usando sal como elemento de purificación, y declaró la palabra de Jehová sobre la transformación que estaba ocurriendo. ¿Has considerado que puede haber aguas contaminadas en tu hogar que necesitan ser purificadas espiritualmente? Estas pueden ser áreas donde constantemente ocurren conflictos familiares, habitaciones donde hay enfermedad recurrente, espacios donde sientes opresión espiritual, o lugares donde simplemente no puedes experimentar la presencia de Dios. La sal puede ser usada como elemento de purificación cuando se aplica con fe y declaración de la palabra de Dios. En términos prácticos, esto significa identificar las fuentes de agua en tu hogar, la cocina donde se prepara el alimento familiar, los baños donde la familia se limpia físicamente, la sala donde la familia se reúne
y cualquier área donde hay entrada o salida de agua. Colocar sal consagrada en estas áreas mientras declaras la palabra de Dios sobre purificación y sanidad puede activar el mismo principio que Eliseo aplicó en Jericó. La sal debe ser colocada en una vasija nueva, lo cual sugiere que no debe ser mezclada con elementos que ya han estado expuestos a contaminación. Debe ser sal pura, consagrada específicamente para propósitos espirituales, colocada en recipientes limpios y aplicada con reverencia y fe, no como ritual mágico, sino como aplicación de principios bíblicos. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Segunda Reyes 2:22. El resultado no fue temporal, fue permanente. Cuando aplicamos correctamente los principios espirituales que Dios estableció, los cambios que experimentamos no son momentáneos, sino duraderos. La transformación que la sal puede traer a tu hogar no es efecto placebo psicológico, es manifestación real del poder de Dios, operando a través de elementos que Él mismo estableció como símbolos de purificación. Los manantiales de las aguas representan las fuentes de vida en tu hogar. En términos modernos, esto incluye la cocina donde se prepara el sustento familiar, el área de entrada principal donde entran y salen influencias, los dormitorios donde la familia descansa y es vulnerable, y cualquier área donde hay congregación familiar. Colocar sal consagrada en estos lugares, mientras declares que así ha dicho Jehová sobre purificación y sanidad, puede activar transformación sobrenatural. Es importante entender que Eliseo no usó la sal como amuleto supersticioso, la usó como elemento profético que representaba el poder purificador de Dios. Cuando nosotros usamos sal en nuestros hogares, debe ser con la misma comprensión. No es la sal en sí misma la que tiene poder, sino Dios, obrando a través de elementos que Él estableció como símbolos de sus atributos purificadores y preservadores. La esterilidad que había en Jericó puede manifestarse en hogares modernos como infertilidad física, esterilidad en las finanzas familiares, falta de crecimiento espiritual, relaciones que no florecen, o cualquier área donde debería haber vida y productividad, pero en lugar de eso hay estancamiento o declive. La sal aplicada con fe puede romper maldiciones de esterilidad y activar bendiciones de fructificación. Eliseo no solo echó sal en las aguas, salió a los manantiales, sugiriendo que fue directamente a la fuente del problema. En nuestros hogares, esto significa no solo poner sal aleatoriamente, sino identificar específicamente las áreas que son fuentes de problema. La entrada principal, si hay invasión espiritual constante. La cocina, si hay problemas de salud recurrentes. Los dormitorios, si hay problemas de descanso o matrimoniales. Y las áreas de reunión familiar, si hay conflictos constantes. La transformación en Jericó no fue solo en las aguas, afectó toda la productividad de la tierra. No habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Sugiere que la purificación fue integral, física, emocional y espiritual. Cuando aplicamos sal consagrada en nuestros hogares con fe y declaración bíblica, no solo purificamos áreas específicas, transformamos la atmósfera general del hogar. El milagro de Eliseo nos enseña que Dios ha provisto métodos específicos para purificar ambientes que han sido contaminados espiritualmente. No tenemos que vivir con aguas amargas en nuestros hogares, aceptando pasivamente atmósferas de conflicto, enfermedad o esterilidad. Podemos tomar autoridad espiritual, usar los elementos que Dios estableció para purificación y declarar su palabra sobre transformación. Si hay áreas en tu hogar donde constantemente experimentas problemas específicos, donde hay aguas amargas que están afectando el bienestar de tu familia, donde sientes que algo está contaminado espiritualmente, el ejemplo de Eliseo te muestra el camino. Toma sal pura,
Colócala estratégicamente en una vasija nueva, declara la palabra de Jehová sobre purificación y sanidad y espera que las aguas sean sanas hasta hoy, conforme a la palabra que declares con fe. Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. En las enseñanzas fundamentales de Cristo sobre la identidad y propósito de sus seguidores, encontramos una de las metáforas más poderosas sobre nuestro llamado a ser agentes de preservación espiritual en los ambientes donde habitamos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Esta declaración de Jesús no fue solo una ilustración poética, fue una comisión específica que revela nuestra responsabilidad de ser agentes activos de preservación espiritual en nuestros hogares, nuestras comunidades y cada ambiente donde Dios nos ha colocado. Así como la sal preserva la comida de la corrupción, nosotros debemos preservar nuestros hogares de la corrupción espiritual, moral y emocional. ¿Estás cumpliendo tu función como sal en tu propio hogar? ¿Están tus palabras, tus oraciones y tu presencia preservando a tu familia de la corrupción que constantemente intenta penetrar? ¿O has permitido que tu sal se desvanezca y ya no estás ejerciendo influencia preservadora en el ambiente donde vives? La efectividad de la sal física que colocas en tu hogar está directamente conectada con la efectividad de tu vida como sal espiritual. La sal tiene múltiples propiedades que ilustran nuestro llamado. Preserva de la corrupción, realza el sabor de los alimentos y puede sanar heridas cuando se aplica correctamente. En nuestros hogares, debemos estar preservando a nuestras familias de influencias corruptoras, realzando la sazón espiritual del ambiente familiar y trayendo sanidad a áreas que han sido heridas por conflictos, malentendidos o ataques del enemigo. Cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal, usó el presente indicativo, no el futuro condicional. No dijo, llegarán a ser sal, o podrían ser sal. Declaró que ya somos sal. Esto significa que cada cristiano ya tiene dentro de sí mismo la capacidad de transformar ambientes, preservar de la corrupción y traer sazón espiritual a lugares que han perdido su sabor divino. Pero esta capacidad debe ser activada conscientemente y aplicada intencionalmente. La sal física que colocas en lugares estratégicos de tu hogar funciona como una extensión y representación de tu identidad como sal espiritual. Cuando colocas sal consagrada en la entrada de tu casa, estás declarando que tu hogar está preservado de influencias corruptoras. Cuando la pones en la cocina, estás consagrando el alimento familiar para que nutra no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Cuando la colocas en los dormitorios, estás estableciendo preservación sobre el descanso y la intimidad familiar. Si la sal se desvaneciere, sugiere que es posible perder nuestra efectividad como agentes preservadores. Esto puede ocurrir cuando permitimos que el pecado, la mundanalidad o la negligencia espiritual contaminen nuestras vidas. Cuando no estamos viviendo en santidad personal, cuando no estamos orando regularmente por nuestras familias, cuando no estamos declarando la palabra de Dios sobre nuestros hogares, nuestra sal espiritual pierde su potencia. La sal desvanecida no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto es una advertencia seria. Si no cumplimos nuestro propósito de preservar espiritualmente nuestros hogares, si no estamos siendo sal efectiva en nuestras familias, podemos llegar a ser irrelevantes espiritualmente y perder nuestra influencia protectora sobre aquellos que amamos. ¿Con qué frecuencia evalúas la efectividad de tu sal espiritual en tu hogar? ¿Está tu familia siendo preservada de la corrupción moral por tu influencia? ¿Está el ambiente de tu casa mejorando espiritualmente por tu presencia?
¿O sientes que has perdido influencia y que las fuerzas corruptoras están ganando terreno en tu hogar? La condición de tu sal espiritual determinará la efectividad de cualquier sal física que coloques en tu casa. La enseñanza de Cristo también implica que donde hay sal genuina, hay resistencia a la corrupción. Si colocas sal consagrada en las esquinas de tu hogar, mientras declaras tu identidad como sal de la tierra, estás estableciendo puntos de resistencia espiritual contra cualquier fuerza que intente corromper la paz, la salud o la unidad de tu familia. La sal física se convierte en una declaración profética de tu compromiso de preservar tu hogar para propósitos divinos. ¿Con qué será salada? Sugiere que una vez que la sal pierde su potencia, no puede ser restaurada por medios naturales. Pero en el reino espiritual, Dios puede restaurar nuestra efectividad como sal cuando nos arrepentimos, nos consagramos nuevamente y regresamos a nuestro propósito de preservar espiritualmente los ambientes donde habitamos. La sal renovada en nuestras vidas puede renovar la efectividad de la sal física en nuestros hogares. Jesús no solo nos llamó sal, nos llamó sal de la tierra, sugiriendo que nuestro alcance preservador debe extenderse más allá de nuestros hogares, hacia nuestras comunidades y hasta los confines de la tierra. Pero este alcance global debe comenzar con efectividad local. Si no podemos preservar nuestros propios hogares, ¿cómo podremos influenciar ambientes más amplios? La colocación estratégica de sal en tu hogar debe estar acompañada de una vida que genuinamente funcione como sal espiritual. Oración constante por tu familia. Declaración regular de la palabra de Dios sobre tu casa. Resistencia activa a influencias corruptoras y promoción constante de valores que honren a Dios. La sal física sin sal espiritual es ritual vacío. Pero sal espiritual expresada a través de sal física consagrada puede transformar completamente la atmósfera de tu hogar. Cristo nos llama no solo a ser sal, sino a mantener nuestra potencia como sal. Esto requiere mantenernos conectados con la fuente de nuestra efectividad preservadora, una relación íntima con Dios, una vida de santidad práctica y un compromiso constante de influenciar positivamente cada ambiente donde habitamos, comenzando con nuestros propios hogares, donde nuestra sal debe ser más efectiva y evidente. El pacto de sal, permanencia y purificación divina. En las Escrituras, el concepto del pacto de sal representa uno de los símbolos más poderosos de permanencia, purificación y compromiso inquebrantable que Dios estableció para ilustrar la naturaleza eterna de sus promesas y la importancia de mantener pura nuestra relación con Él. ¿No sabéis que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos por pacto de sal? Segunda Crónicas 13:5. El pacto de sal era considerado el más sagrado y permanente de todos los pactos en las culturas antiguas, porque la sal era incorruptible, nunca se descomponía y siempre mantenía sus propiedades preservadoras. Cuando Dios estableció pactos de sal, estaba declarando que sus promesas eran tan permanentes e inmutables como las propiedades de la sal misma. Esta verdad tiene implicaciones profundas para cómo usamos sal en nuestros hogares como símbolo de pactos permanentes con Dios. Todas las ofrendas de tus dones presentarás con sal. No harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levítico 2:13. Dios ordenó específicamente que toda ofrenda debía incluir sal, estableciendo que la relación entre Él y su pueblo debía estar marcada por la permanencia, pureza y preservación que la sal representa. Esto significa que cuando colocamos sal consagrada en nuestros hogares, estamos estableciendo un pacto de permanencia con Dios sobre nuestras familias. ¿Has considerado establecer un pacto de sal con Dios sobre tu hogar? Esto significa más que simplemente
colocar sal en algunos lugares. Significa hacer un compromiso consciente y permanente de que tu casa será preservada para propósitos divinos, de que tu familia será protegida por pactos eternos, y de que tu hogar operará bajo principios que honren a Dios de manera inquebrantable. El pacto de sal implica reciprocidad. Así como Dios se compromete a mantener sus promesas de manera permanente, nosotros nos comprometemos a mantener nuestros hogares en pureza y consagración continua. Cuando colocas sal en las 4 esquinas de tu casa, puedes estar declarando un pacto de sal donde te comprometes a mantener tu hogar libre de idolatría, inmoralidad y cualquier práctica que deshonre a Dios. Por pacto de sal delante de Jehová es tuyo y de tus hijos contigo para siempre. Números 18:19. Esta promesa se extiende no solo a la persona que hace el pacto, sino a sus descendientes. Cuando estableces un pacto de sal sobre tu hogar, estás activando protección y bendición que se extiende a las generaciones futuras de tu familia. La sal, colocada estratégicamente, se convierte en una declaración profética de herencia espiritual para tus hijos y nietos. En términos prácticos, esto significa colocar sal consagrada en lugares que representan permanencia en tu hogar, los cimientos, si es posible, las esquinas principales, la entrada que representa el establecimiento de tu familia y el lugar central donde la familia se reúne. Mientras colocas la sal, puedes declarar que estás estableciendo un pacto permanente de protección, purificación y propósito divino sobre tu casa. La sal del pacto también implica que hay ciertas promesas de Dios que se activan específicamente cuando establecemos compromisos permanentes de fidelidad. Así como David recibió promesas específicas a través del pacto de sal, tu familia puede experimentar bendiciones particulares cuando haces compromisos serios y permanentes de consagrar tu hogar completamente a Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Sugiere que la sal debe acompañar no solo grandes ceremonias, sino todas las expresiones de devoción a Dios. En tu hogar, esto puede significar que la sal debe estar presente no solo en momentos especiales de consagración, sino como recordatorio constante de tu pacto con Dios. Mantener sal consagrada permanentemente en lugares estratégicos es una manera de cumplir este principio. El pacto de sal también representa purificación continua. Así como la sal purifica y preserva, el pacto de sal que estableces sobre tu hogar debe incluir compromiso de purificación constante. Remover regularmente cualquier elemento que contamine la atmósfera espiritual de tu casa. Mantener estándares morales que honren a Dios y rechazar activamente cualquier influencia que pudiera corromper la pureza de tu ambiente familiar. La permanencia del pacto de sal significa que no es algo que haces una vez y olvidas. Es un compromiso que requiere renovación constante de tu dedicación. La sal en tu hogar debe ser reemplazada periódicamente, no porque pierda poder mágico, sino porque representa la renovación constante de tu compromiso de mantener tu casa consagrada para propósitos divinos. Para siempre, en el contexto del pacto de sal, sugiere que las bendiciones y protecciones que se activan pueden extenderse más allá de tu vida terrenal. Cuando estableces un pacto de sal sobre tu hogar, puedes estar activando protección generacional, bendición familiar que continúa después de tu partida y una herencia espiritual que beneficia a tus descendientes. El pacto de sal debe ser acompañado de sacrificio y compromiso personal. Así como las ofrendas del Antiguo Testamento requerían que las personas dieran algo valioso, establecer un pacto de sal sobre tu hogar debe incluir el sacrificio de cualquier cosa en tu vida que sea incompatible con los estándares de santidad que estás declarando sobre tu casa.
Cuando Dios estableció pactos de sal con su pueblo, no era solo ceremonia religiosa, era compromiso real que tenía consecuencias eternas. Cuando tú estableces un pacto de sal sobre tu hogar, debe ser igualmente serio, un compromiso real de vivir de manera que honre el pacto, de mantener tu casa en condiciones que reflejen tu compromiso y de persistir en fidelidad aun cuando sea difícil o costoso. El pacto de sal nos enseña que podemos activar protección y bendición de largo plazo sobre nuestros hogares cuando hacemos compromisos serios y permanentes de consagración. La sal colocada estratégicamente en tu casa puede servir como recordatorio visible de pactos invisibles que has hecho con Dios y como declaración profética de que tu hogar operará bajo principios eternos de pureza, permanencia y propósito divino. Los sacrificios con sal, consagración y aceptación divina. En el sistema sacrificial que Dios estableció en el Antiguo Testamento, la sal era un elemento indispensable que transformaba las ofrendas de simples rituales religiosos en expresiones genuinas de consagración que eran agradables y aceptables ante el trono divino. Y sazonarás con sal toda ofrenda de tu presente, y no harás que falte jamás de tu presente la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levítico 2:13. Esta no era una sugerencia opcional, era un mandamiento divino que revelaba que la sal era esencial para que las ofrendas fueran recibidas favorablemente por Dios. Sin sal, los sacrificios estaban incompletos y potencialmente inaceptables. Esto nos enseña que cuando consagramos nuestros hogares a Dios, la sal debe ser parte integral del proceso de consagración, para asegurar que nuestras ofrendas de dedicación familiar sean verdaderamente aceptables ante Él. ¿Has consagrado tu hogar a Dios de manera que sea verdaderamente aceptable ante Él? ¿O has hecho dedicaciones incompletas que carecen de los elementos que Dios considera esenciales? La presencia de sal consagrada en lugares estratégicos de tu casa puede ser la diferencia entre una consagración completa que trae bendición divina y una dedicación superficial que no activa la plenitud de la protección de Dios. Sazonarás con sal toda ofrenda. Sugiere que la sal no era solo para ciertos tipos de sacrificios especiales, sino para todas las expresiones de devoción a Dios. En términos de nuestros hogares, esto significa que cada área de la casa debe ser sazonada con sal consagrada. No solo las áreas obvias, como la entrada principal o la sala, sino también los dormitorios, la cocina, los baños, las áreas de trabajo y cualquier espacio donde la familia habita y funciona. La sal hacía que las ofrendas fueran agradables a Dios, lo cual sugiere que había algo en las propiedades de la sal que especialmente honraba al Creador. La sal representa incorruptibilidad, pureza y preservación, atributos que reflejan la naturaleza misma de Dios. Cuando colocamos sal consagrada en nuestros hogares, estamos declarando que queremos que nuestras casas reflejen estos mismos atributos divinos. No harás que falte jamás. Establece que la sal debía estar presente constantemente, no ocasionalmente. Esto implica que mantener sal consagrada en tu hogar no debe ser un evento único, sino una práctica continua. La sal debe ser reemplazada regularmente, renovada con oración y declaración bíblica, y mantenida como recordatorio constante de que tu casa está consagrada permanentemente para propósitos divinos. Los sacrificios con sal también representaban el concepto de muerte a la vida anterior y nacimiento a una nueva vida consagrada. Cuando colocas sal en las esquinas de tu hogar, puedes estar declarando que tu casa ha muerto a propósitos mundanos y ha nacido para propósitos del reino. Esta transformación no es solo simbólica, es una realidad espiritual que puede cambiar la atmósfera, las relaciones y los resultados que tu familia experimenta.
La sal del pacto de tu Dios conecta el uso de sal en los sacrificios con el concepto de pacto permanente. Cuando usas sal consagrada en tu hogar como parte de ofrendar tu casa a Dios, estás estableciendo no solo una dedicación momentánea, sino un pacto duradero que compromete tu hogar para servir propósitos divinos de manera continua. La sal también tenía propiedades antisépticas que prevenían la putrefacción en los sacrificios. Espiritualmente, esto significa que la sal consagrada en tu hogar puede prevenir la putrefacción espiritual, la corrupción moral que intenta penetrar, la descomposición de valores familiares, el deterioro de la unidad familiar y cualquier forma de degeneración que el enemigo quiera introducir en tu ambiente doméstico. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal, sugiere totalidad e integralidad. No podemos consagrar selectivamente partes de nuestros hogares mientras mantenemos otras áreas sin dedicar. La sal debe representar una consagración completa de toda la casa. Cada habitación, cada propósito, cada actividad que ocurre en el hogar debe ser ofrendada a Dios con la sal que representa purificación y preservación total. Los sacrificios con sal también implicaban que el oferente estaba dispuesto a dar lo mejor a Dios, no lo sobrante o lo defectuoso. Cuando colocas sal consagrada en tu hogar, debe representar tu compromiso de dar a Dios lo mejor de tu vida familiar, el mejor tiempo para oración familiar, la mejor atención a principios bíblicos en tu casa, la mejor dedicación a crear un ambiente que honre a Dios. La aceptación divina de los sacrificios con sal significa que cuando consagramos nuestros hogares correctamente, usando los elementos que Dios estableció como necesarios, podemos tener confianza de que nuestra dedicación es recibida favorablemente en el cielo. Esto activa bendición divina, protección sobrenatural y favor de Dios sobre nuestras familias de maneras que no experimentaríamos sin consagración apropiada. El proceso de sazonar con sal también sugiere que la sal debe ser distribuida uniformemente, no concentrada en un solo lugar. En tu hogar, esto significa colocar sal consagrada estratégicamente en múltiples ubicaciones para asegurar que toda la casa esté sazonada con consagración. Las 4 esquinas principales, la entrada principal, el centro de la casa, los dormitorios de los padres e hijos y cualquier área donde la familia pasa tiempo significativo. La sal en los sacrificios era visible evidencia de obediencia a los mandamientos específicos de Dios. La sal consagrada en tu hogar debe servir como recordatorio visible de tu obediencia a los principios bíblicos de consagración familiar, y como testimonio tanto para tu familia como para visitantes de que tu casa opera bajo autoridad divina y está dedicada a propósitos que trascienden lo meramente natural. Los sacrificios con sal nos enseñan que la consagración agradable a Dios requiere elementos específicos que Él ha establecido como necesarios. No podemos inventar nuestros propios métodos de dedicación. Debemos seguir los principios que Dios reveló en su palabra. Cuando usamos sal consagrada en nuestros hogares, según principios bíblicos, podemos tener confianza de que nuestra dedicación familiar es completa, aceptable y efectiva para activar bendición y protección divina. La esposa de Lot, las consecuencias de mirar hacia atrás. En la dramática historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, encontramos una de las lecciones más sobrias sobre las consecuencias espirituales de mantener vínculos emocionales con ambientes que Dios ha determinado abandonar, y cómo la sal puede servir como recordatorio permanente de la importancia de separarnos completamente de influencias que Dios considera destructivas para nuestras familias. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Génesis 19:26. La transformación de la esposa de Lot en estatua de sal no fue solo un castigo divino.
Fue una lección permanente sobre las consecuencias de mantener lealtades divididas cuando Dios nos llama a separarnos de ambientes espiritualmente tóxicos. Su historia nos enseña que aunque nuestros cuerpos pueden salir de lugares peligrosos, si nuestros corazones permanecen conectados con lo que dejamos atrás, podemos experimentar parálisis espiritual, que impide que experimentemos la plenitud de la liberación que Dios quiere darnos. Hay elementos en tu hogar que representan tu tendencia a mirar atrás hacia influencias que Dios quiere que abandones completamente. Objetos que te conectan sentimentalmente con estilos de vida, relaciones o prácticas que sabes que no honran a Dios. Entretenimiento, decoración o posesiones que mantienen tu corazón dividido entre los valores del reino y los valores del mundo. La sal estratégicamente colocada puede servir como recordatorio constante de la importancia de separación completa. Acuérdate de la mujer de Lot, Lucas 17:32. Fue la advertencia específica que Jesús dio a sus discípulos sobre los peligros de mantener vínculos emocionales con lo que Dios nos ha llamado a dejar. Cuando colocas sal consagrada en las entradas de tu hogar, puedes estar declarando que tu casa es un lugar de separación completa del mundo, un ambiente donde no habrá miradas atrás, hacia influencias que podrían comprometer la pureza espiritual de tu familia. La sal como elemento preservador nos enseña que debemos preservar nuestra dedicación a Dios sin contaminación de lealtades divididas. Así como la sal mantiene los alimentos puros por largos periodos, la sal consagrada en nuestros hogares puede ayudarnos a mantener nuestros compromisos familiares puros sin la corrupción que viene de mantener conexiones emocionales con valores que contradicen nuestra fe. Lot había sido llamado a salir sin mirar atrás, pero su esposa mantuvo vínculos emocionales con la vida que habían dejado en Sodoma. Su corazón no había abandonado completamente la ciudad que Dios estaba destruyendo. Hay áreas en tu vida familiar donde tu corazón no ha abandonado completamente influencias que Dios quiere que dejes atrás. La sal en tu hogar puede representar tu compromiso de separación total. Se volvió estatua de sal. Sugiere que cuando mantenemos vínculos inapropiados con lo que Dios nos ha llamado a abandonar, podemos experimentar una especie de parálisis espiritual donde perdemos la capacidad de avanzar hacia el futuro que Dios tiene preparado. La sal consagrada en tu hogar puede ayudarte a evitar esta parálisis al recordarte constantemente la importancia de mantener tu corazón completamente dedicado a los propósitos de Dios. En términos prácticos, esto puede significar usar sal consagrada como recordatorio para remover de tu hogar cualquier objeto que mantenga vínculos emocionales con tu vida anterior a Cristo. Fotografías que glorifican estilos de vida pecaminosos, música que te conecta con períodos de rebelión contra Dios, libros que promueven filosofías que contradigan tu fe, o cualquier posesión que haga que tu corazón mire atrás hacia lo que Dios quiere que dejes completamente en el pasado. La sal también representa permanencia en la decisión de separación. Cuando Dios nos llama a abandonar ciertas influencias, la decisión debe ser permanente, no temporal. La esposa de Lot nos enseña que mirar atrás puede revertir el progreso espiritual que hemos hecho. La sal, colocada estratégicamente en tu hogar, puede representar tu compromiso permanente de no permitir que influencias del pasado contaminen el futuro que Dios está construyendo para tu familia. Miró atrás, a espaldas de él, sugiere que mientras Lot estaba avanzando hacia el futuro que Dios había preparado, su esposa estaba enfocada en lo que dejaban atrás. En nuestros hogares debemos asegurar que toda la familia esté mirando hacia adelante, hacia los propósitos de Dios, no hacia atrás, hacia las atracciones del mundo. La sal puede servir como punto focal que dirija la atención familiar hacia adelante, hacia la presencia y propósitos de Dios.
La estatua de sal se convirtió en testimonio permanente para generaciones futuras sobre las consecuencias de lealtades divididas. La sal consagrada en tu hogar puede servir como testimonio para tus hijos y visitantes de que tu familia ha tomado decisiones definitivas de separación del mundo y dedicación completa a Dios. Es una declaración visible de que en tu casa no hay miradas atrás hacia influencias destructivas. El juicio sobre Sodoma y Gomorra fue inevitable, porque la corrupción había alcanzado niveles que Dios no podía tolerar. Cuando colocas sal en tu hogar, puedes estar declarando que tu casa será preservada de alcanzar niveles de corrupción que inviten juicio divino. La sal representa tu compromiso de mantener estándares que honren a Dios y eviten las condiciones que trajeron destrucción a esas ciudades. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19:24. El juicio divino vino porque estas ciudades habían rechazado completamente los estándares de Dios. La sal en tu hogar puede representar tu determinación de mantener estándares que atraigan bendición divina en lugar de juicio, protección en lugar de destrucción. La lección de la esposa de Lot nos enseña que la separación física no es suficiente. Debe haber separación emocional y espiritual completa. Cuando usas sal consagrada en tu hogar, debe representar no solo la decisión de remover influencias negativas de tu ambiente físico, sino también tu compromiso de remover vínculos emocionales que podrían mantener tu corazón dividido entre Dios y el mundo. La sal como preservador nos recuerda que debemos preservar nuestra libertad de influencias destructivas. Una vez que Dios nos ha liberado de ambientes espiritualmente tóxicos, debemos usar todos los medios que Él ha provisto para mantener esa libertad y evitar la parálisis espiritual que viene de mirar atrás hacia lo que Él nos ha llamado a abandonar permanentemente. La sal que pierde su sabor, manteniendo la efectividad espiritual. En una de sus enseñanzas más penetrantes sobre la efectividad espiritual y las consecuencias de la negligencia en nuestro llamado divino, Jesús planteó una pregunta que desafía profundamente a todo creyente que desea mantener su influencia transformadora en los ambientes donde habita. Mas, si la sal se hiciere insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:13. Esta advertencia de Cristo va al corazón de uno de los peligros más sutiles pero devastadores en la vida cristiana: la posibilidad de perder gradualmente nuestra efectividad espiritual sin darnos cuenta, de convertirnos en sal que ya no preserva, que ya no transforma, que ya no cumple el propósito para el cual fuimos llamados. En el contexto de nuestros hogares, esto se traduce en ambientes familiares que gradualmente pierden su sazón espiritual y se vuelven indistinguibles de hogares que no profesan fe en Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que evaluaste honestamente si tu hogar todavía tiene sabor espiritual que lo distingue de los hogares mundanos que te rodean? ¿Puede la gente percibir una diferencia tangible cuando entra a tu casa? Hay una atmósfera de paz, pureza y propósito que claramente refleja la presencia de Dios. ¿O se ha vuelto tu hogar espiritualmente insípido, perdiendo las cualidades distintivas que deberían caracterizar un ambiente donde Cristo es verdaderamente Señor? La sal pierde su sabor cuando es contaminada con impurezas, cuando es diluida excesivamente con otros elementos, o cuando es expuesta a condiciones que comprometen su integridad química. Espiritualmente, esto ocurre en nuestros hogares cuando permitimos que influencias mundanas contaminen gradualmente el ambiente familiar, cuando diluimos los principios bíblicos con filosofías que contradicen la palabra de Dios, o cuando exponemos nuestras casas a condiciones que comprometen la pureza espiritual.
¿Con qué será salada? Apunta a una realidad sobria. Cuando la sal pierde su potencia preservadora, no hay manera natural de restaurarla. Una vez que un hogar cristiano pierde su efectividad espiritual, su capacidad de ser luz en la comunidad, su influencia transformadora sobre aquellos que entran en contacto con la familia, la restauración requiere intervención divina y cambios drásticos en las condiciones que causaron la pérdida de efectividad. Colocar sal consagrada estratégicamente en tu hogar puede servir como recordatorio constante de tu responsabilidad de mantener la efectividad espiritual de tu ambiente familiar. Cada vez que veas la sal, debe provocar autoevaluación. ¿Está mi hogar preservando a mi familia de la corrupción moral? ¿Está realzando el sabor espiritual de todos los que habitan aquí? ¿Está cumpliendo su propósito de ser refugio divino en medio de un mundo espiritualmente tóxico? No sirve más para nada. Es una declaración devastadora sobre las consecuencias de perder efectividad espiritual. Un hogar que ha perdido su sabor cristiano no solo deja de bendecir a otros, deja de cumplir su propósito divino y puede convertirse en obstáculo para el avance del reino de Dios. Los hijos criados en tales ambientes pueden desarrollar inmunidad a las cosas de Dios. Los visitantes pueden quedar desilusionados con el cristianismo y la familia misma puede experimentar esterilidad espiritual. La sal insípida es echada fuera y hollada por los hombres, sugiriendo que la pérdida de efectividad espiritual eventualmente resulta en pérdida de respeto e influencia en la comunidad. Los hogares cristianos que no mantienen estándares distintivos eventualmente pierden credibilidad y autoridad moral para influenciar positivamente su entorno. La sal consagrada en tu hogar debe representar tu compromiso de mantener estándares que preserven tanto la efectividad como la credibilidad de tu testimonio familiar. ¿Qué condiciones en tu hogar pueden estar causando pérdida gradual de sabor espiritual? Entretenimiento que constantemente introduce valores contrarios a la fe. Conversaciones familiares que raramente incluyen temas espirituales. Rutinas que no incluyen tiempo regular para oración familiar, estudio bíblico o adoración. Decisiones que priorizan comodidad mundana por encima de obediencia bíblica. La efectividad de la sal depende de su pureza y concentración. En términos espirituales, esto significa que la efectividad de tu hogar como sal de la tierra depende de mantener pureza en los principios que gobierna tu familia y concentración en propósitos que honren a Dios. Cuando estos elementos se diluyen o contaminan, el hogar pierde su capacidad de preservar, transformar e influenciar positivamente. Jesús no solo advirtió sobre la posibilidad de perder efectividad, implícitamente enseñó que es responsabilidad de cada creyente vigilar activamente para mantener su sabor espiritual. Esto requiere evaluación regular, ajustes cuando sea necesario y decisiones conscientes de mantener las condiciones que preservan la efectividad espiritual. La sal en tu hogar puede servir como recordatorio de esta responsabilidad constante. La pregunta, ¿con qué será salada?, también puede interpretarse como un llamado a la interdependencia en el cuerpo de Cristo. Cuando un hogar comienza a perder su efectividad espiritual, puede necesitar la influencia de otros hogares cristianos que aún mantienen su sabor para ser restaurado. La sal consagrada puede representar tu disposición tanto de mantener tu propia efectividad como de ayudar a restaurar la efectividad de otros hogares cristianos en tu comunidad. Hollada por los hombres sugiere que la sal inefectiva no solo es descartada, sino despreciada. Los hogares cristianos que pierden su distintividad espiritual pueden convertirse en motivo de escándalo, desilusionando a aquellos que esperaban ver diferencias tangibles entre los seguidores de Cristo y el mundo en general. La sal en tu hogar
debe recordarte que tu testimonio familiar está siendo observado y evaluado constantemente. La enseñanza de Cristo sobre la sal que pierde su sabor nos desafía a ser proactivos en mantener la efectividad espiritual de nuestros hogares. No podemos asumir que una vez establecidos los principios cristianos en nuestra casa, automáticamente se mantendrán sin atención constante. Así como la sal física requiere condiciones apropiadas para mantener su potencia, nuestros hogares requieren condiciones espirituales específicas para mantener su efectividad como agentes transformadores en sus comunidades. La sal consagrada, colocada estratégicamente en tu hogar, debe servir como sistema de alerta temprana, recordándote constantemente evaluar si tu casa aún tiene el sabor distintivo que la marca como territorio del reino de Dios, si aún está cumpliendo su propósito de preservar a tu familia de la corrupción y de influenciar positivamente a todos los que entran en contacto con tu testimonio familiar. Mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo, hemos llegado al final de este viaje transformador sobre el poder espiritual de la sal y su aplicación en nuestros hogares. Y quiero que sepas que si has llegado hasta estas palabras finales, no es porque tengas curiosidad casual sobre condimentos domésticos. Es porque el Espíritu Santo ha estado preparando tu corazón para entender verdades profundas sobre elementos que Dios mismo estableció como símbolos de purificación, preservación y pacto eterno. Durante estos minutos hemos explorado principios que muchos cristianos modernos consideran demasiado específicos o prácticos para ser relevantes en la vida espiritual contemporánea. Hemos estudiado cómo Eliseo usó sal para purificar aguas contaminadas, cómo Cristo nos llama a ser sal efectiva en nuestros ambientes, cómo Dios estableció pactos de sal como símbolos de permanencia divina, cómo la sal era esencial en todos los sacrificios para hacerlos aceptables, cómo la esposa de Lot se convirtió en sal como advertencia sobre lealtades divididas, y cómo Jesús advirtió sobre las consecuencias de perder nuestra efectividad espiritual. Estas no son enseñanzas periféricas o folclóricas, son principios fundamentales sobre cómo Dios estableció elementos físicos específicos para representar realidades espirituales poderosas. El hecho de que hayas resonado con estas verdades, de que hayas sentido el Espíritu Santo confirmando en tu corazón la conexión entre elementos físicos y realidades espirituales, de que hayas experimentado convicción sobre la necesidad de aplicar estos principios en tu propio hogar, me dice algo hermoso sobre la condición de tu alma. Tienes hambre genuina por experimentar la plenitud de lo que Dios quiere hacer en y a través de tu familia. Mientras reflexiono sobre cada historia bíblica que hemos estudiado, me doy cuenta de que todas tienen un elemento común. Las personas que experimentaron transformación poderosa fueron aquellas que estuvieron dispuestas a aplicar principios espirituales de maneras prácticas y específicas. No se conformaron con entendimiento teórico, tomaron acción basada en revelación divina, aun cuando esas acciones pudieran parecer inusuales o específicas para observadores externos. Permíteme compartir algo que he aprendido después de años de ministrar a familias que buscan transformación genuina en sus hogares. La diferencia entre aquellos que experimentan cambios dramáticos en la atmósfera, las relaciones y los resultados de sus vidas familiares, y aquellos que continúan luchando con los mismos problemas año tras año, casi siempre se puede rastrear hasta su disposición de aplicar principios bíblicos de maneras específicas y prácticas, no solo de manera general y teórica. Sé que tal vez en este momento tu mente está evaluando tu propio hogar, considerando dónde y cómo aplicar estos principios de la sal consagrada, pensando en las declaraciones que puedes hacer mientras colocas sal
estratégicamente en lugares específicos. Tal vez estás sintiendo tanto emoción por la posibilidad de ver cambios en tu ambiente familiar como resistencia interna que te susurra que esto es demasiado específico, demasiado práctico, demasiado fuera de la norma religiosa convencional. Quiero que entiendas algo con claridad cristalina. Las voces que están tratando de convencerte de que aplicar principios bíblicos de manera específica y práctica es superstición o extremismo religioso, no están alineadas con el patrón bíblico que hemos estudiado. Eliseo, David, los sacerdotes del Antiguo Testamento y el mismo Jesús fueron todos específicos sobre la importancia de elementos físicos que representan realidades espirituales y sobre la aplicación práctica de principios divinos. Tu obediencia en aplicar sal consagrada en lugares estratégicos de tu hogar no es evidencia de mentalidad supersticiosa. Es evidencia de fe que cree que Dios estableció conexiones reales entre elementos físicos y realidades espirituales. Tu disposición a ser específico en la aplicación de principios bíblicos no es legalismo. Es sabiduría que reconoce que Dios a menudo obra a través de medios específicos que Él mismo estableció. El enemigo trabajará intensamente para minimizar la importancia de estos principios, para convencerte de que son irrelevantes en la era moderna, para hacerte sentir tonto por tomar en serio elementos que Dios claramente estableció como significativos en su palabra. Pero la evidencia bíblica es clara. Dios consistentemente usa elementos físicos específicos para representar y activar realidades espirituales poderosas. Hay muy pocas personas que tienen la fe, la humildad y el valor para llegar hasta el final de un mensaje como este y después tomar acción específica basada en lo que han aprendido. La mayoría escucha, se siente inspirada momentáneamente, pero después permite que las voces de la racionalización, el orgullo intelectual o la presión social los convenzan de que no necesitan aplicar estos principios de manera práctica y específica. Pero tú estás aquí. Has permitido que el Espíritu Santo te enseñe sobre la importancia de elementos que muchos consideran insignificantes. Has mantenido tu corazón abierto a verdades que desafían el pensamiento religioso convencional. Has resistido la tentación de despedir estas enseñanzas como irrelevantes para la vida cristiana moderna. Eso me dice que no solo tienes hambre por la presencia de Dios, tienes la madurez espiritual para aplicar principios bíblicos aun cuando requieran acciones específicas que otros podrían no entender. No solo quieres que Dios bendiga tu hogar en general, quieres aplicar métodos específicos que Él estableció para activar bendición, protección y transformación en tu ambiente familiar. Por eso quiero pedirte algo muy específico, algo que será tu declaración de fe en el poder de los principios que Dios estableció. Tu compromiso de aplicar verdades bíblicas de manera práctica, sin importar lo que otros piensen. Tu momento de decisión para transformar tu hogar usando los métodos que Dios mismo reveló en su palabra. Si has llegado hasta aquí, si estas verdades han resonado en tu espíritu como revelación divina, si sientes que Dios te está llamando a aplicar estos principios de la sal en tu hogar, quiero que comentes exactamente estas palabras. Llegué hasta el final, porque voy a aplicar sal consagrada en mi hogar según principios bíblicos. Esa frase específica será tu declaración pública de que has decidido creer que Dios estableció conexiones reales entre elementos físicos y realidades espirituales, que has elegido aplicar principios bíblicos de manera específica y práctica, que has tomado la decisión de transformar tu hogar usando métodos que trascienden la sabiduría humana, pero están firmemente basados en revelación divina. Cada persona que comente esa frase estará uniéndose a una revolución espiritual. La decisión de no conformarse con cristianismo teórico,
sino de aplicar principios bíblicos de maneras que producen cambios tangibles en sus ambientes familiares. La determinación de usar elementos que Dios estableció como significativos para activar protección, purificación y bendición en sus hogares. Quiero orar específicamente por cada uno de ustedes que hagan esa declaración. Quiero interceder por sabiduría sobrenatural para saber exactamente dónde y cómo aplicar sal consagrada en sus hogares. Por fe para hacer declaraciones poderosas mientras colocan la sal, por discernimiento para reconocer los cambios que comenzarán a ocurrir en sus ambientes familiares, y por perseverancia para mantener estos principios aun cuando enfrenten oposición o incomprensión. Permíteme decirte algo crucial sobre la importancia de compartir este mensaje. Cuando tú compartes un video como este, no estás simplemente promoviendo contenido religioso, estás siendo un agente de transformación para familias que han estado orando por cambios en sus hogares, sin entender que Dios ha provisto métodos específicos que pueden aplicar. Estás siendo un educador sobre principios bíblicos que muchos cristianos han olvidado o ignorado. Cada vez que alguien comparte este mensaje, otra familia que está luchando con problemas persistentes en su hogar, que siente que sus oraciones no están siendo contestadas, que necesita ver cambios tangibles en su ambiente familiar, tiene la oportunidad de descubrir que pueden aplicar principios específicos que Dios estableció para activar transformación en sus casas. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción no es solo una interacción en redes sociales, es un acto de fe en principios que trascienden la comprensión natural, pero están firmemente basados en verdad bíblica, una declaración de que tú crees que Dios quiere obrar poderosamente en los hogares de su pueblo, una participación activa en educar al cuerpo de Cristo, sobre métodos que pueden producir cambios sobrenaturales en ambientes familiares. Si no estás suscrito a este canal, permíteme hacerte una pregunta desde lo más profundo de mi corazón pastoral. Después de haber recibido enseñanza específica sobre principios bíblicos que pueden transformar tu hogar, después de haber entendido métodos prácticos que Dios estableció para activar bendición familiar, después de haber sido equipado con conocimiento que puede cambiar la atmósfera de tu casa, ¿qué te impediría tomar la simple decisión de suscribirte para tener acceso continuo a más enseñanza que puede bendecir y proteger a tu familia? No se trata de números, se trata de que tengas un recurso espiritual donde puedas venir cada vez que necesites recordatorios sobre principios bíblicos prácticos, métodos específicos de aplicación espiritual y enseñanza que te equipe para ser agente activo de transformación en tu propio hogar y en tu comunidad. Por otro lado, si ya estás suscrito, quiero expresarte mi gratitud más profunda. Tú entiendes algo que muchos cristianos han perdido, que la fe auténtica incluye aplicación práctica de principios bíblicos, que Dios estableció métodos específicos para activar realidades espirituales, que el discipulado genuino incluye obediencia en áreas que pueden parecer pequeñas, pero que Dios considera significativas. Quiero confesarte algo muy personal. Me encantaría poder visitarte en tu hogar después de que apliques estos principios de la sal, caminar por tu casa contigo y ser testigo de los cambios que comenzarán a manifestarse cuando apliques estos métodos bíblicos con fe y declaración de la palabra de Dios. Me encantaría orar contigo en cada lugar donde coloques sal consagrada, declarar bendición sobre tu familia y celebrar las transformaciones que Dios va a hacer en tu ambiente familiar. Pero como no puedo hacer eso físicamente, la manera en que puedo acompañarte en este proceso de transformación del hogar es a través de los comentarios que escribes, los testimonios que compartes cuando comienzas a ver cambios en tu ambiente familiar,
las victorias que reportas cuando tu hogar se convierte en refugio de paz y presencia divina. Cada vez que escribes en esta comunidad, yo estoy ahí, orando por tu proceso, celebrando tus avances, intercediendo por tu familia. Hay algo sobrenatural que sucede cuando una comunidad de creyentes decide colectivamente aplicar principios bíblicos específicos en sus hogares. Se forma una red de hogares transformados que influencia positivamente comunidades enteras. Una atmósfera donde el reino de Dios se manifiesta con mayor intensidad, porque hay múltiples familias operando según principios divinos de manera práctica y específica. Quiero terminar con una oración específica por ti, por tu aplicación de estos principios de la sal, por la transformación que va a ocurrir en tu hogar, por la bendición que se activará sobre tu familia cuando apliques métodos que Dios mismo estableció como significativos. Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de Jesús, bendigo a cada persona que va a aplicar estos principios de la sal en su hogar. Dale sabiduría sobrenatural para saber exactamente dónde colocar sal consagrada, qué declaraciones hacer mientras la aplica y cómo mantener estos principios de manera que produzcan resultados duraderos. Activa transformación poderosa en cada hogar donde se apliquen estos principios con fe. Que la sal consagrada represente purificación, preservación y pacto permanente con tu presencia. Que cada familia experimente cambios tangibles en la atmósfera de su casa, en las relaciones familiares, en la protección sobre sus hogares y en la bendición que fluye a través de sus vidas. Que sus hogares se conviertan en refugios de paz, donde tu presencia sea evidente, en fortalezas espirituales que resistan ataques del enemigo, en fuentes de bendición que influencien positivamente sus comunidades. Que sus hijos crezcan en ambientes que reflejen tu pureza y propósito, y que visitantes perciban inmediatamente que estos son hogares donde tú eres verdaderamente Señor. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Recuerda siempre esta verdad que puede cambiar todo en tu vida familiar. Dios estableció elementos físicos específicos para representar y activar realidades espirituales poderosas. No eres supersticioso por aplicar principios que Él reveló en su palabra. Eres obediente. No estás siendo extremo por usar métodos específicos que Él estableció. Estás siendo sabio. El mundo puede no entender la conexión entre sal física y realidades espirituales, pero tu fe no depende de la comprensión del mundo, sino de la obediencia a principios que Dios claramente estableció en su palabra. Tu aplicación de sal consagrada en tu hogar no es ritual vacío, es aplicación práctica de verdades bíblicas que pueden transformar tu ambiente familiar. Hoy es el día de aplicar principios que pueden cambiar la atmósfera de tu hogar. Hoy es el momento de usar métodos que Dios estableció para activar bendición y protección sobre tu familia. Hoy es el comienzo de ver tu casa transformada en refugio divino, donde la presencia de Dios es evidente y donde su pureza se manifiesta de manera tangible. Que Dios bendiga abundantemente tu hogar purificado y transformado, y nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando principios prácticos que pueden manifestar el reino de Dios en cada área de tu vida familiar.